O sea, a plena luz del día le toman del pelo a todo el Ecuador. Y no les da vergüenza, no tienen pero el menor empacho en mentir. En el Ecuador no hay conflicto armado interno. Nunca lo hubo, ni hay. Y por lo menos a futuro se ve que no habrá. Entonces, ya se inventaron algo, con el cual tomaron del pelo a todo el mundo. Por eso, este invento del famoso conflicto armado interno fue el que justificó, fue el leitmotiv para que la gente sea tomada del pelo y vaya a votar en la consulta popular por todas las preguntas que tenían que ver con temas de seguridad. O sea, es una creación maniquea, una creación maquiavélica, malvada, que hicieron, y que el ecuatoriano cayó, pero cayó como pera madura en el tema. Entonces, ecuatorianos, una vez más, ¿por qué tenemos que volver a hablar de este tema? Yo ya no quisiera hablar de este tema, y vamos a hablar de otros temas, pero es que el gobierno sigue con la narrativa, pues. Entonces ya dijeron que presentan el informe de guerra, y que vamos a la segunda fase de la guerra. ¿Cuál guerra, pues? ¿Cuál guerra? Entonces esto hay que explicarlo. A ver, hay dos tipos de conflictos en el mundo que se pueden producir. El conflicto internacional, obvio, dos países se pelean. Ucrania está en guerra con Rusia. Conflicto internacional. Y hay otro tipo de conflicto, solo hay dos. Y el otro conflicto es conflicto armado interno, cuando el enfrentamiento armado es dentro de un país. Pero no es el enfrentamiento o las muestras o evidencias de una estructura de crimen delincuencial. Esto es nuestro secuestros, asaltos a la propiedad privada, asesinatos a través de sicariato. Eso no es conflicto armado interno. Conflicto armado interno es, como lo define el protocolo segundo adicional al Convenio de Ginebra, que se refiere justamente al conflicto armado interno. Esto fue aprobado en 1977 y es ley de la República del Ecuador, porque todos los instrumentos internacionales y los tratados internacionales son parte de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, esto no es para referenciarlo, no, es parte de nuestro ordenamiento. ¿Cuándo existe un conflicto armado interno? Cuando hay dos fuerzas armadas enfrentadas. Dos fuerzas armadas, no una fuerza armada buscando delincuentes comunes, sino dos fuerzas armadas enfrentados. Y cada fuerza tenga un nivel de mando, que ya sabemos cuáles son los niveles de mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Jefe del Comando Conjunto, comandantes generales de las ramas, etc. Y un nivel de mando al otro lado. Y además con operaciones sostenidas. ¿Qué es sostenida? No es que doy un golpe y me escondo. No es que salgo de una casa en un barrio marginal de Guayaquil o de Quito o de Cuenca o de cualquier parte. Cometo una tropelía, un asalto, un acto de delincuencia y me retiro y me vuelvo a esconder. Eso no es una operación militar sostenida. No lo es. Entonces, ¿por qué nos toman del pelo? Porque incluso, ¿qué es lo que dice la normativa internacional? Que existiendo un conflicto armado internacional o interno, siendo que son guerras, tiene que prevalecer las normas del derecho internacional humanitario. En el caso del Ecuador, o sea, esto es terrible y lo tengo que volver a repetir. O sea, yo no quisiera volver a repetir. En el caso del Ecuador, la Corte Constitucional, cuando el presidente Noboa declara que hay un conflicto armado interno en su decreto ejecutivo, y en ese decreto decía que las Fuerzas Armadas tienen que sujetar sus actos al derecho internacional humanitario, la Corte Constitucional ordenó que le quiten esa parte del derecho internacional humanitario. O sea, si hay una guerra, tiene que prevalecer el derecho internacional humanitario, si es guerra interna o externa. Y la Corte se dio el lujo de decir eso. Y no solo eso, sino que dijo que estaba justificada la existencia de un conflicto armado internacional, lo cual no era cierto. Toda una Corte Constitucional mintiéndole al Ecuador, mintiéndole a plena luz del día. Y todo esto que lo hemos estado diciendo se lo ve también en el informe de Human Rights, de esta institución mundial de derechos humanos, que le presentó el 22 de mayo, hace pocos días, poquísimos días, que le presentó al presidente de la República, en donde en la parte importante,
Es un informe de muchas hojas, pero en la parte importante dice, hemos concluido. Esto lo dice en Human Rights. Hemos concluido que su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que existe un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. Punto. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, siguen con esta vaina. Y como no hay alguien, no hay una asamblea, perdónenme que les diga, no hay alguien que les ponga coto y digan, señores, que comparezca tal ministro acá y que justifique esto, que la canciller comparezca y diga, a ver, ¿en qué consiste el protocolo segundo del adicional al convenio de Ginebra? Para que la gente ya por la vía de la Asamblea Nacional entienda cuáles son los requisitos básicos para justificar la existencia de un conflicto armado interno. Entonces te toman del pelo. Te toman del pelo. Y para muestra cómo se coordina el gobierno con los medios de comunicación tradicionales. Voy a poner el ejemplo. El día de ayer, el diario Primicias, con clara orientación de derecha, publica una foto donde se ve unos soldados, obviamente, con traje de combate, traje de camuflaje. Y entonces el titular es, así actúan los soldados ibias en el conflicto armado interno del Ecuador. A ver, esto ve la gente. Yo no puedo estar hablando con cada persona para manifestarles que eso no es correcto y que es una mentira. Ahí está el titular. Así se hace. Así actúan los soldados ibias en el conflicto armado interno en Ecuador. Entonces cualquiera que ve esto dice, qué bestia, qué guerra se están mandando. Entonces vamos a ver, seguir analizando el tema. Estos ibias, esta unidad del ejército, unidad de élite, se la crea en 1981 con la guerra de Paquilla. ¿Por qué razón? Porque el ejército no tenía experiencia, una experiencia al 100% de manejarse en ciertas zonas selváticas del oriente. Y entonces dijeron, los mejores soldados que pueden funcionar en estas condiciones son los ibias, porque ellos son captados de las nacionalidades indígenas amazónicas. Ellos son procedentes de los shuars, de los secoyas, de los achuar, de los guaraní, de los andoas, cofanes, y así, záparas, sionas. En toda su historia han habido, en 44 años de esta escuela, se han graduado 1,000 soldados ibias. Y acaban de graduar hace el 30 de mayo a 37 soldados ibias, que claro, cumplen su papel en la selva donde de pronto tienen que ser orientados a que capturen alguna cosa, alguna amenaza que puede existir. Pero de ahí que ellos estén participando en un conflicto armado interno. Porque ¿dónde está el conflicto armado interno? Pues no está el conflicto armado interno, perdón. ¿Dónde está la delincuencia común? En las zonas marginales de las grandes ciudades o en aquellas ciudades que también, sin ser las grandes ciudades, capital Guayaquil, capital Quito, Guayaquil, una ciudad importantísima. En Manta, por ejemplo, hay sicariato y siguen matando gente. Acaban de matar a un legislador alterno del Movimiento de Revolución Ciudadana. Entonces, ¿acaso que ahí están los ibias? Los ibias tienen formación para actuar en la selva. Las selvas no son las ciudades donde se está viendo esta delincuencia, pero contribuyen a causar confusión. Y como contribuyen a causar confusión, entonces la gente termina creyendo que estamos en un conflicto armado interno. Y voy a poner un ejemplo. Hasta el día de hoy, del 2024, en Colombia hay vastas extensiones de territorio de Colombia que están tomados, extensiones hacia el oriente y hacia el suroriente de Colombia, que están tomadas. Son territorios donde no entra el ejército ni la policía. Son tomados por las FARC. Son territorios que en teoría son territorios colombianos, pero en el fondo no ejerce jurisdicción, ni ejerce soberanía y el gobierno colombiano. Y sin embargo, en Colombia, que tienen como 70 años de guerrilla,
En Colombia no hay conflicto armado interno. Cuando hay, sí hay ejércitos. Por eso, oigan las noticias. El Ejército de Liberación Nacional cometió tal cosa. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, son las FARC, hicieron tal otra cosa. Hay un ejército. Hay una organización armada. Acá no hay. Acá hay unas mafias que se dedican a sacar plata de mil y un maneras, pero no son una organización armada con nivel de mando ni operaciones sostenidas. Pero le siguen tomando el pelo al Ecuador. Y el ecuatoriano cree en eso, porque cuando se hizo esta parte del mundo por parte del Altísimo, de Dios dijo, les voy a dar unas hermosas tierras muy preciosas, con ríos, con paisaje, pero ahí les manda una cantidad de gente ingenua, que nunca aprenderán a entender ni a leer lo que está pasando en su país. Es lo que nos pasa. Ahí están. A ver, están en pleno monte. Hay la delincuencia, lo que está pasando es en las ciudades. Y ahí está Ibia. Entonces, y están luchando en el conflicto armado interno. ¿Cuál conflicto armado interno? Pero ya le toman del pelo. ¿Y cuántos ecuatorianos estarán creyendo lo que leyeron en ese medio de comunicación?